En algún momento de nuestra vida nos hemos llegado a sentir poco valorados y queridos, y como mecanismo de defensa imaginamos un mundo de fantasía, donde todo es perfecto y feliz, pero al escapar de nuestra realidad, nos cegamos de las cosas buenas que tenemos, y solamente cuando lo perdemos todo, es cuando lo reconocemos. Coraline y la puerta secreta no solo es un clásico de Halloween, es una historia que nos enseña exactamente esto. Por todo esto antes mencionado, ponte cómodo, cúbrete con tus cobijas y agarra unas palomitas y prepárate para ver. Nunca abras la puerta secreta. La película empieza con una escena tan espeluznante como hermosa. Unas manos delgadas hechas de agujas están cosiendo cuidadosamente una muñeca. Desde este primer momento nos dejaría ver cuál sería el contraste que dominaría la historia, lo hermoso y el horror. En un día nublado y gris, la familia Jones se mudaría a los departamentos del Palacio Rosa. Desde este primer momento podemos notar que las cosas no están bien, las finanzas están justas y el ambiente de aquellos departamentos se sentía extraño. Aquí conoceríamos por primera vez a nuestra protagonista, Coraline Jones. Ella es una chica curiosa y aventurera, que termina contrastando con aquel lugar solitario y tétrico. Mientras que está explorando el terreno en busca de un viejo pozo, Coraline se siente observada por alguien, y el miedo se confirmaría, ya que escucharía un gato negro maullar y aparecer entre las piedras. Y cuando todo parecía calmarse, un chico en bicicleta entraría a escena. Su presencia llenaría el ambiente de intriga y tensión. Se acerca de forma descontrolada con su bicicleta a Coraline. Este causaría terror, ya que traería una máscara de soldador. Por un momento parece que va a pasar algo terrible, hasta que se quitaría la máscara, revelando un chico simpático, por decirlo de alguna manera. Coraline le reclamaría por estar espiando, pero dejaría eso de lado para continuar con su búsqueda del pozo. El chico le advertiría que si pisaba demasiado fuerte podía caer dentro de él, pues el pozo era demasiado profundo, que si mirabas desde abajo podías ver un cielo estrellado en pleno día. El chico menciona que su abuela es la dueña de los departamentos del Palacio Rosa y que no le renta a familias con niños, y entonces se presentaría como Wybie Lobat. Y cuando estaba a punto de revelarle más secretos del Palacio Rosa, se escucha a lo lejos la voz de su abuela. Wybie se notaría asustado y se despediría rápidamente de Coraline, dejándola sola ahí. Coraline, curiosa, arrojaría una piedrita al pozo para averiguar qué tan profundo es. Ya en casa, Coraline le contaría a su madre lo que había pasado el día anterior con Wybie y el pozo, pero su madre apenas le pondría atención, ya que estaba muy ocupada con su trabajo. En esta escena podemos ver que la relación con su madre no es tan buena que digamos. Coraline intentaría salir, pero su madre se lo impediría, ya que estaba lloviendo y había mucho barro y podía ensuciarse. La madre de Coraline le entregaría un paquete envuelto en periódico. Al abrir ese misterioso paquete encontraría una nota de Wybie que decía si le recordaba a alguien familiar. Intrigada, Coraline por la muñeca la seguiría observando. Pronto Coraline abandonaría la cocina e iría a ver a su padre, pero él también estaba ocupado con su trabajo. Él, algo cansado e irritado, le diría que si quería tanto explorar, que lo hiciera dentro de la casa. Coraline obedecería a regañadientes e iría junto a la muñeca a inspeccionar la casa. Y después de eliminar el trabajo de su padre, Coraline descubriría algo sorprendente: una pequeña puerta escondida. Ella le llamaría a su madre para que le ayudara a abrir la puerta. Mel aceptaría con la condición de que Coraline la dejara tranquila. Cuando abrieron la puerta pequeña, se dieron cuenta que estaba clausurada. Al ver esto, le causaría una gran decepción a Coraline. ¡No hay nada! Ya en la noche se iría a cenar sin dormir, ya que lo que había preparado su padre para cenar se veía muy poco apetitoso. En la mitad de la noche, Coraline se despertaría, ya que escucharía unos chillos de ratón. Coraline la seguiría hasta la puerta secreta. Al ver que el ratón se metería a la puerta, ella la abriría, pero se sorprendería, ya que lo que antes era ladrillos, ahora era una especie de portal con muchos colores. Por decirlo de alguna manera, era mágico. Sin pensarlo, Coraline cruzaría aquel portal. Al salir se daría cuenta que estaba en su casa, pero era algo diferente. Todo estaba más colorido. De repente olería un delicioso aroma. Ella se dirigiría a la cocina. Al llegar se sorprendería, ya que vería a su madre preparando la cena. Esa sorpresa se convertiría en inquietud al ver que su madre tenía botones en vez de ojos. Pese a lo tétrico que podía parecer esto, esta otra madre era diferente, era más alegre y colorida que la original. Coraline, aún dudosa de todo esto, iría a buscar a su padre a su estudio. Al llegar también se daría cuenta que su padre era distinto.
La prueba de esto era que tenía un piano que tocaba por él. Este piano me toca a mí. ¡Qué mala palabra elegiste! Después de que el otro padre nos sorprendiera con su hermosa canción, Ni quien te conozca, peso pluma, Coraline probaría la deliciosa comida de la otra madre. Aquí el otro padre se la sudaría y se aventaría un albur. Pese a lo divertido y delicioso que era la cena, Coraline no podía confiar, ya que algo se sentía raro en el ambiente. Las cosas se pondrían más extrañas cuando la otra madre mencionaría lo del salpullido. Atónita preguntaría que cómo sabía eso. Cuando Coraline al inicio de la película estaba buscando el pozo, no se daría cuenta que la rama que estaba tocando era venenosa, sino hasta que Wavy se lo diría. La otra madre tomaría la mano de Coraline irritada y le pondría el barro. Después de esto, Coraline se quedaría dormida en aquel lugar y en la mañana siguiente despertaría en su casa, común y corriente. Le contaría a sus padres sobre su sueño, pero su madre no le prestaría mucha atención y la mandaría con las vecinas Spink y Forcible. Al salir de casa notaría un olor desagradable. Coraline se daría cuenta que la causa del mal olor era el queso. También que la correspondencia estaba equivocada, era para el vecino de arriba. Coraline subiría arriba para entregar la correspondencia al vecino. Al llegar vería que la puerta estaba abierta, dejando ver un lugar sucio y descuidado. Aquí el vecino aparecería por primera vez. En un momento pensaba que Coraline quería robar el secreto de los Mushkas, pero vería que solamente venía a entregar la correspondencia. El vecino se presentaría como Bobinsky, pero el señor B para los cuates, y también él confundiría el nombre de Coraline por Caroline. Se apartaría del lugar y iría con las vecinas Spink y Forcible, pero el señor Bobinsky tenía algo importante que decirle a Coraline. Casi dejan sin Bobinsky al señor B. El mensaje tan importante era parte de los Mushkas y le decían a Coraline que no cruzara la puerta secreta, según el señor B. Esto dejaría a Coraline con muchas dudas, ya que pensaba que lo que vivió ayer era solo un sueño. Coraline finalmente llegaría con las vecinas Spink y Forcible. La estética de su departamento era bastante peculiar, porque había recuerdos de sus tiempos como actrices y mascotas disecadas. Esto le parecería muy extraño a Coraline. Spink se ofrecería a leerle sus hojas de té. Al terminar de leer las hojas de té, Spink se espantaría, ya que vería una mano aterradora. Aunque Forcible intentaría calmar la situación, no podía quitar esa inquietud en Coraline, ya que no solo era el señor B, ahora eran las vecinas. Tiempo después abandonaría el departamento de las señoritas Spink y Forcible. Mientras exploraba el terreno, se daría cuenta que alguien la estaba espiando, y era nada más y nada menos que Wavy. Coraline aprovecharía para burlarse del gato de Wavy, diciéndolo mimado, y también para preguntarle de dónde había conseguido esa muñeca. Wavy le diría que esa muñeca estaba en casa de su abuela y que llevaba mucho tiempo ahí. Coraline, atónita, no le creería nada a Wavy. Este le revelaría que su abuela le tiene prohibido estar en los departamentos del Palacio Rosa, y además de que la hermana de su abuela había desaparecido cuando eran niñas. Cuando estaba a punto de decir algo más, la voz de su abuela se escuchó a lo lejos llamándolo, y este se fue rápidamente, dejando a Coraline con aún más dudas que certezas. En la noche, Coraline dejaría queso en la puerta de su habitación para averiguar si lo que vivió en la noche pasada fue un sueño o era realidad. A los pocos minutos otra vez escucharía al ratón de la anterior noche. Rápidamente lo seguiría y notaría que lo que soñó sí era realidad. Ella de nueva cuenta cruzaría el portal y llegaría a la cocina donde vería a su otra madre. Esta le agradecería por el queso que trajo y la mandaría a llamar a su padre, que estaba en el jardín. Aquí podemos ver una de las escenas más hermosas de la película. Los colores de las flores y de la noche le dan un toque especial. Se podría decir hermoso. El otro padre formaría la cara de Coraline con las flores. Al ver esto, a ella le fascinaría muchísimo el detalle. Al terminar la cena, la otra madre le diría a Coraline que tenía una invitación para el show del señor B. Y las sorpresas no faltarían, ya que vería otra versión de Wavy, pero la gran diferencia era que este Wavy no podía hablar. Esto a Coraline no le daría tanta importancia. Le llegaría a preguntar si no le dolió, pero este no hablaba, por obvias razones. Rápidamente subirían al departamento del señor B. Aquí los dos chicos se llevarían una grata sorpresa. El departamento tenía cañones de algodón de azúcar, e incluso parecía más un circo. Y si la escena del jardín era hermosa, esta se llevaba todos los reflectores. La rutina de los Mushkas era hipnotizante, incluso la canción de fondo. Lastimosamente me gustaría mostrarla, pero el copyright me lo impide. El show y la noche habían sido un éxito. Coraline estaba muy emocionada y feliz, pero para su desgracia tenía que regresar otra vez a la realidad. Coraline una vez más le contaría a sus padres atónica lo que había vivido la noche pasada, pero estos le ponían más atención a su catálogo. Mientras que la madre de Coraline estaba comprando los uniformes para la escuela, algo robaría la atención de nuestra protagonista. Se trataba nada más y nada menos que unos guantes naranja,
Coraline le pediría a su madre si se los podía comprar. Esta, algo furiosa, le diría que no, a lo que Coraline le respondería que su otra madre lo compraría. A partir de aquí se sentiría la tensión en el ambiente. En el auto la tensión aumentaría, ya que Coraline le cuestionaría a su madre por qué había cerrado la puerta. Esta le respondería que era mejor para ella, además que había encontrado heces de rata. Al llegar a casa, Mel intentaría contentar a Coraline, pero esta seguía furiosa por lo que había pasado con los guantes, y sobre todo con la puerta. Mel le prometería a Coraline que si todo salía bien de su catálogo, le compraría lo que ella quisiera. Pero esta no le haría mucho caso, ya que seguía enojada con ella. Después de una breve búsqueda, Coraline encontraría una vez más la llave de la puerta secreta. Ella, sin pensarlo, cruzaría una vez más, solamente que aquí no encontraría a nadie en la casa. Al llegar a la cocina encontraría una nota de la otra madre, que le diría que le dejó un regalo. Esto era una ropa bastante bonita, y sobre todo le dejó un festín como cena. Al terminar, Coraline se dirigiría al show de las señoritas Spink y Forcible, pero vería algo que le interrumpiría en su camino. Vería otra versión del gato de Wybie. Ella, sorprendida, le preguntaría que si era otra versión, pero esto la sorprendería más, ya que el gato hablaba. El gato, con una voz elegante y seria, le diría a Coraline que él era el original. El gato intentaría prevenirle a Coraline de los peligros de la otra madre, pero esta no le haría mucho caso. Coraline no le daría mucha importancia a lo que decía el gato y decidiría continuar con su camino. Al llegar a la casa de las señoritas Spink y Forcible, notaría que estaba Wybie. Además, su casa se veía totalmente diferente. Era más parecido a un teatro. El show de las señoritas Spink y Forcible lo podríamos decir como contaminación visual. Afortunadamente terminaría y las señoritas Spink y Forcible se quitarían su traje de viejas y se convertirían una vez más en jóvenes y harían malabares con Coraline. Al terminar el show, Coraline estaba súper fascinada por lo que acaba de vivir. La otra madre haría algo inquietante. Sonreiría de forma siniestra a Wybie, dejándonos entender que algo iba a pasar, y no era bueno. Al llegar a la cocina, la otra madre le tenía que decir algo importante a Coraline. Esto era que debía coserse botones en los ojos. Esto tenía que hacerlo para seguir estando en ese mundo. Obviamente Coraline, con rechazo y miedo, se negaría rotundamente. El otro padre asustaría más a Coraline. La otra madre, al ver la reacción de Coraline, lanzaría un comentario pasivo-agresivo, dando a entender que estaba molesta porque Coraline no se quería coser botones en los ojos. Asustada, nuestra protagonista se dirigiría a su habitación, intentando dormir para regresar otra vez a su mundo. Al final lo lograría, pero lo que no esperaba es que al despertar aún estaba ahí. Buscando respuestas, Coraline iría a preguntarle a su otro padre. Coraline, asustada, huiría del lugar, encontrando una vez más al gato. Este le cuestionaría qué es lo que estaba haciendo. Coraline le respondería algo asustada que se iría de ese lugar. Ella de forma inmediata se daría cuenta que el pozo no estaba ahí. El gato le respondería que la bruja creó ese mundo para sorprenderla. Coraline se cuestionaría que por qué la quería ella. El gato le respondería de forma siniestra que tal vez era porque quería algo que amar, o tal vez algo de comer. Al recorrer el pequeño mundo que había creado la otra madre, el gato atacaría a un ratón acróbata, ya que este había sonado una alarma. Coraline intentaría escapar de ahí, usando la puerta, pero la otra madre la interceptaría en el camino. Coraline, de forma molesta, expresaría que ya se quería ir de ese lugar. La otra madre se enfurecería, pero lo que haría estallar en cólera a la otra madre sería cuando Coraline le diría que ella no era su madre. La otra madre, en un tono intimidante, le diría que se disculpara, pero ella no lo haría, y así la Bendam demostraría su verdadera forma. Podíamos ver que era más grande y un color opaco sin vida que causaba terror al quien la viera. La Bendam encerraría dentro del espejo a Coraline. Atrapada en la oscuridad, vería como unas siluetas se formaban en el fondo de aquel lugar. Estas siluetas se trataban nada más y nada menos que fantasmas de niños. Estos le contarían a Coraline cómo la Bendam los había engañado para que se dejaran coser botones en los ojos. También le advertirían del peligro que corría. Los fantasmas le pedirían ayuda a Coraline para que liberara sus almas atrapadas en ese lugar. En ese momento, unas manos misteriosas sacarían a Coraline del espejo. Coraline en un primer momento pelearía contra él, pero se daría cuenta que es Wybie, y aquí Coraline se daría cuenta de algo terrible. La Bendam le había cosido la boca al otro Wybie para que no pudiera hablar. En un acto de valentía, él se sacrificaría para que ella pudiera escapar de aquel lugar. A regañadientes cruzaría el portal, porque no quería dejar al otro Wybie a merced de la Bendam. Coraline de forma milagrosa había escapado de aquel lugar, pero algo estaba mal, algo no cuadraba.
En ese momento sonaría el timbre de su casa. Coraline iría con entusiasmo a abrir la puerta, pues pensaba que eran sus padres, pero era el Wybie ruidoso. Él venía en busca de la muñeca que le había dado a Coraline, porque su abuela estaba molesta, ya que le pertenecía a su hermana gemela. En un primer momento Coraline estaba molesta, pero dejaría eso de lado al contarle lo que vivió hace un par de minutos con la Venda, y también le platicaría que conoció a la gemela desaparecida. Coraline arrastraría a Wybie dentro de la casa. Ella le empezaría a explicar todo lo que vivió, pero este estaba más interesado en la muñeca. Coraline, dispuesta a deshacerse de ella, llevaría a Wybie a su habitación, pero no encontraba la muñeca. Wybie, al ver que Coraline continuaba con su historia fantasiosa y aterradora, escaparía del lugar. Coraline, al ver la situación de que sus padres no aparecían y que Wybie no le creyó nada, iría a pedirle ayuda a las vecinas Spink y Forcible. Las vecinas le darían un objeto que le permitiría ver a Coraline las cosas perdidas. Ya en la noche podemos ver una escena que nos romperá el corazón. Coraline se daría cuenta que estaba sola y que lo había perdido todo. Esto pasaba mientras lloraba dentro de la cama de sus padres. En medio de la noche el gato aparecería para despertar a Coraline. Él le mostraría que la Vendam tenía atrapados a sus padres, y también le mostró unos muñecos vudú de ellos debajo de la cama de sus padres. Coraline sabía qué es lo que tenía que hacer. Tenía que enfrentar a la otra madre para liberar a sus padres y liberar el alma de los niños fantasmas. Ya tomada su decisión, cruzaría una vez más el portal. Coraline encontraría a su madre. Sin embargo, esto era un engaño de la Vendam, y aprovecharía para robar la llave de la puerta secreta. Coraline cuestionaría esto, y el otro padre confirmaría que solo existía una llave. Ya en la cocina, Coraline le propondría un juego a la Vendam. Esta sonriente le preguntaría de qué trataría. Ella respondería que sería de búsqueda. Coraline buscaba a sus padres y los ojos de los niños fantasmas. La condición era que si ganaba Coraline, dejaría ir a todos, pero si ganaba la Vendam, se dejaría querer y, por supuesto, coserse botones en los ojos. Cuando la Vendam estaba a punto de aceptar, Coraline de forma astuta le pediría una pista. Entre risas la Vendam aceptaría, diciéndole que los ojos estaban en cada una de las 3 maravillas que ella preparó para Coraline. Y así, el juego comenzaría. Ella se dirigiría primero al jardín. También se daría cuenta de lo útil que fue el regalo que le dio las señoritas Spink y Forcible, y por fin encontraría uno de los ojos de los niños fantasmas. Estaba en el tractor de Mantis de su otro padre. Aunque el tractor peleaba contra Coraline, el otro padre se sacrificaría para darle uno de los ojos de los fantasmas. Rápidamente Coraline se dirigiría a la casa de Spink y Forcible. El teatro estaba oscuro y se daría cuenta que los perros eran una combinación con murciélagos. Aquí encontraría el segundo ojo. Estaba entre las manos de Spink y Forcible. De forma silenciosa empezaría a quitar el empaque que las envolvería, pero ellas despertarían. Coraline astuta usaría la linterna para que los murciélagos las atacaran. Coraline ya tenía 2 ojos y solo le faltaba una de las 3 maravillas. Al subir las escaleras rápidamente para dirigirse al departamento del señor B, vería la ropa de Wybie. Esto era un mensaje para intimidar a Coraline, pero al contrario, ella retaría una vez más a la bruja. Al subir vería solamente la ropa del señor B. Este intentaría convencerla de quedarse, pero ella se negaría. Coraline vería que una de las ratas tenía el tercer ojo. Intentaría alcanzarlo, pero los cañones de algodón de azúcar la pararían. Las ratas harían que Coraline se tropezara con los barrotes de las escaleras. Esto provocaría un accidente que la dejaría en el suelo aturdida. Ella, al ver que la luna estaba siendo eclipsado por un botón, ella asumió que había perdido el juego, lo había perdido todo. Pero de forma milagrosa el gato conseguiría el tercer ojo. Esto significaba que ella aún no había perdido el juego. Rápidamente ellos huirían a la casa, pues el mundo se estaba haciendo pedazos. La Vendam estaba furiosa, ya que había logrado conseguir los 3 ojos y además la presencia del gato. La Vendam se burlaría, ya que le faltaba encontrar a sus padres y había perdido el objeto que le había dado Spink y Forcible para ver las cosas perdidas. La Vendam lo terminaría quemando, pero no contaba que Coraline tenía un plan. Ella engañaría a la Vendam diciéndole que sus padres estaban atrás de la puerta. Así ganaría tiempo. Gracias a la ayuda del gato descubriría que sus padres estaban dentro de la bola de cristal de nieve. La Vendam pensaba que ya había ganado, pero Coraline la aventaría al gato. En ese momento la casa se empezaría a deshacer, dejando un fondo blanco. El gato le arrancaría los ojos a la Vendam. Coraline quedaría atrapada en la telaraña de la casa. La Vendam se arrojaría sobre ella peligrosamente. Coraline lograría escapar, subiendo hasta la puerta. Así tomaría la llave y con la ayuda de los niños fantasmas lograría escapar. Pero una de las manos de la Vendam lograría escapar de ahí. A duras penas Coraline lograría escapar de aquel lugar y regresaría a su casa. Momentos después, sus padres habían regresado por arte de magia. ¿Acaso todo había terminado? Sus padres traían buenas noticias, habían aceptado su catálogo. Ya en la noche, Coraline antes de dormir recibiría los guantes que tanto quiso por parte de su madre.
Ella había cumplido su promesa. En la mitad de la noche el gato tocaría su ventana. Él estaba molesto porque Coraline lo había aventado a la otra madre. Ella se disculparía con él y dejarían eso de lado, ya que tenían que hacer algo importante, liberar a los niños fantasmas. Coraline pondría los ojos debajo de su almohada y se quedaría dormida. Ella vería a los niños fantasmas convertidos en ángeles. Ellos de forma grata le agradecerían a Coraline por lo que había hecho por ellos. La gemela desaparecida le advertiría que esto no había acabado, porque solo había una llave. Coraline despertaría de forma asustada, sabiendo qué es lo que tenía que hacer: deshacerse de la llave. Aunque el gato intentaría impedirlo, Coraline ya había tomado esa decisión. Mientras tanto, la mano que había logrado cruzar saldría para conseguir la llave que tenía Coraline. Ella sabía que se tenía que deshacer de ella tirándola al pozo. De la nada aparecería la mano de la Bendam. Comenzaría a arrastrar a Coraline para tirarla al pozo. Cuando todo parecía perdido, aparecería el héroe de Wavy para salvar a Coraline, pero la mano era astuta y casi tiraba a Wavy al pozo. Coraline salvaría a Wavy al cubrir la mano con la sábana, pero eran tan afiladas sus garras que la atravesaría, y de la nada Wavy le arrojaría una piedra a la mano, así destruyéndola. Ambos tirarían los restos de la mano junto con la llave al pozo, y así la amenaza de la Bendam había terminado. Coraline, curiosa, le preguntaría a Wavy por qué había cambiado de opinión. Este le respondería que el día que la había llamado loca, su abuela le había mostrado una foto de su gemela desaparecida. De pronto se escucharía la voz de su abuela llamándolo. Este asustado no sabía qué hacer, y Coraline le diría que le lleve a la casa mañana, y le contarían a su abuela todo lo que había pasado en estos últimos días. Al día siguiente podemos ver cómo todos los vecinos están participando plantando flores en el jardín. Hasta el señor B estaba aquí. Él le diría que sus muchkas estaban agradecidos con Coraline por haberlos salvado, y que cuando estuvieran listos le harían una función en su honor. En este momento llegaría Wavy con su abuela. Coraline se presentaría con ella, dispuesta a contarle todo lo que había sucedido en estos últimos días. En conclusión, Coraline no solo es un clásico de Halloween, sino es una historia que nos enseña a valorar lo que tenemos, ya que nada es para siempre y lo importante es disfrutar con nuestros seres queridos. Pero dime, ¿crees que Coraline es la mejor película stop motion? ¿Qué sentimientos se te vienen a la mente al ver esta película? Te quiero leer y desearte un feliz Día de Muertos. Yo soy Arsene TV. ¡Hasta luego!